Hola y muy buenas tardes a todos mis queridos suscriptores, a mis queridos amigos y amigas que me escuchan en esta tarde, todos mis hermanos. Doy la gran bienvenida a, a una nueva reunión, a un compartir de la palabra de Dios. Vamos a pedir su presencia para comenzar. Oh buen Dios, gracias te damos, Señor, por la vida, por este día, por la familia, por todo lo que nos da, Señor, por lo que consideramos bueno y lo que no consideramos tan bueno, porque tú, Señor, diriges todo y tienes el control. Te pedimos perdón por nuestros pecados y suplicamos, Señor, en esta hora que nos acompañes, que tu Espíritu Santo esté aquí, que tomes el control de mi vida, de mis pensamientos y de mis palabras, y que sea tu mensaje, Señor, el que se lleve a través de este medio y que pueda llegar a los corazones de cada uno de los que lo escuchemos. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén. Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches a cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren. Que el Señor los bendiga grandemente y que prepare sus corazones para escuchar esta palabra que traemos hoy. Como lo hemos venido haciendo en esta serie de Moisés, vamos a hablar hoy sobre las 10 plagas. Y nuestro tema para hoy lleva como título Moisés en lugar de Dios. Está basado en el capítulo 7 de Éxodo. Allí podemos ver cómo Dios puso a Moisés en su lugar y a Aarón como si fuera su profeta. En, el, en la predicación anterior hablamos de Dios se enfrenta a Faraón. Cuando Dios dijo que ahora verá lo que yo haré con Faraón, le dijo a Moisés. Y aquí ya se hace realidad estas palabras. Aquí ya el Señor cumple su promesa. El Señor cumple su promesa tanto en bien como en mal, como en juicio como en bendiciones. Jamás falla. El Señor, el Rey del universo, lo dirige todo. Conoce los corazones. Y a veces los juzgamos. Y decimos, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué aquel hizo esto? ¿Por qué esta persona hizo aquello? Hoy conversaba con alguien que me decía que cómo era posible que se registraran en la Biblia hechos como el de Lot, por lo menos que sus hijas lo emborracharon y se acostaron con él, cometieron un grave pecado. Y yo pienso que precisamente eso es lo que me gusta de la palabra de Dios, que no solo nos habla de todo lo bueno que hicieron sus hijos, sus profetas, sus seguidores, sino también de los errores que cometieron, para que nos demos cuenta de que todos somos humanos, que no somos perfectos, pero en nuestra imperfección, si decidimos obedecer a Dios, porque tenemos libertad, recordemos que tenemos libertad, somos de libre albedrío. El Señor no nos hizo robots. El Señor nos hizo libres. Le podemos amar, lo podemos odiar, le podemos obedecer, podemos desobedecer. Cada cosa tiene sus consecuencias, pero tenemos libertad de elección. Entonces, es lo que me agrada más de la palabra de Dios, que el Señor allí nos enseña que aunque cometamos los errores más grandes, las mayores barbaridades, si nos arrepentimos de corazón, Él nos perdona y Él nos usa para su servicio, para su obra, y Él nos bendice. Recibiremos las consecuencias. Eso sí está clarísimo. Dios perdona el pecado, pero no evita la consecuencia. La consecuencia de nuestras acciones, de nuestras decisiones, las vamos a recibir. Sean buenas o sean malas, pero las vamos a recibir. Y el Señor nos deja, como decir, un mapa, una guía. Y aquí yo pongo ante vosotros el bien y el mal.
elige tú. Y nos deja su palabra como su guía inefable para nuestra vida. Y aquí pues vamos a hablar de cómo Moisés fue en lugar de Dios. Y vemos en el capítulo 7, el versículo 1, que Dios le dice a Moisés: y Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido en Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mandare a Aarón, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Ya Dios conocía el corazón del Faraón, que era malvado. Lo hablamos en el anterior tema. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, el Todopoderoso, el único Dios, el Rey del universo, cuando extendiere mi mano sobre Egipto y sacare a los hijos de Israel de en medio de ellos. Sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Si no habían oído de mí, si no habían querido oír de mí, si no me habían querido respetar, si no sabían quién era yo, ahora van a saber quién soy yo. Si no los quieren escuchar a ustedes, vale. Pero van a ver que yo soy el único Dios. Llega un momento en la vida de todas las personas que Dios los deja que desarrollen toda la maldad que hay en sus corazones. Él permite que las personas dejen ver su verdadera intención de sus corazones. ¿Y cómo se ve? Por medio de sus actos, por medio de sus hechos, porque no podemos esconder lo que en realidad somos. En cualquier momento sale lo que hay en el corazón. Dice, de la abundancia del corazón habla la boca, dice la palabra de Dios. Hay personas que por más que tú les hables, por más que tú les digas, por más que les aconsejes, ellos no quieren oír. Y cuando una persona no quiere oír, o no quiere entender, o no le agrada, sencillamente, no lo podemos obligar. Tenemos que dejarlo. Que sea Dios el que haga el trabajo directamente con él. Y Dios permite que se desborde la maldad del corazón de esas personas, de las personas que son malvadas. Como una presa. ¿Sabes que una presa o una represa se mantiene las compuertas cerradas y esa agua está allí, va creciendo, se va llenando, pero cuando se abren esas compuertas, aquello corre y se desborda, ¿no? Todo completamente. Así hace Dios con las personas, y así sucedió con Faraón. Allí Dios prácticamente abrió ese corazón de ese Faraón en cada prueba, en cada circunstancia. Ya el pueblo de Israel sabía que era malvado, pero allí se demostró ante el mundo entero de aquella época y de ahora, porque eso queda escrito en la palabra de Dios, cuán malvado era y cuánto se resistió a escuchar la voz de Dios. Se han constituido este tipo de personas como Faraón en instrumentos de Satanás, completamente. Porque así como Dios, tiene sus instrumentos, así Satanás también los tiene. Todas aquellas personas que cierran sus oídos para no escuchar la voz de Dios, automáticamente pasan al bando de Satanás. Y él los utiliza también, él no es tonto. Él rápidamente los adjudica a su ejército y comienza a trabajar con ellos.
ya se constituyen en soldados del enemigo de Dios. Y entonces, pues, abiertamente sacan sus verdaderos sentimientos. Ya, pues, se ve realmente quiénes son esas personas. A veces el dinero, a veces el poder, a veces un cargo, hacen que las personas saquen su verdadera personalidad, se muestren tal cual son. Dicen que el poder transforma a las personas, que a veces ves unas personas muy buenas, pero cuando tienen poder ya se corrompen y se convierten en malas personas. Ya pisotean a los que están debajo, ya los miran, aunque vengan de abajo, cuando están arriba, ya se olvidan cuando tienen poder de los que están atrás. Y entonces sacan. Yo pienso que no es que el poder los corrompe, yo creo que tienen esa semilla por dentro y allí pues la sacan completamente, sacan de verdad qué tipo de personas son. Arrogantes, orgullosos, soberbios, manipuladores, maltratadores, todo este tipo de cosas ya con poder. El dinero en este mundo todo lo cubre, todo lo tapa. Entonces, pues se puede hacer lo que estas personas poderosas quieran porque tienen dinero. Sacan de verdad lo que ellos son, su verdadera personalidad. Pero el dinero y el poder no dura toda la vida. Esto llega un día en que se acaba, se termina. Y entonces vienen esas consecuencias de todos nuestros actos. Porque el dueño de todo es el Todopoderoso y es justicia. El Señor es dueño de todo y su bendición dice que no trae amargura, no trae maldad. Cuando Él bendice, bendice desde dentro hacia afuera. Las bendiciones aparentes, el poder, el dinero, todo esto que es externo, te beneficia y te puede dar poder externo, pero por dentro, que es lo más importante de un ser humano, no. Tú no puedes pagar la paz, tú no la puedes comprar, tú no puedes comprar el sueño. Tú puedes ir a la farmacia y comprar unas pastillas para dormir. Lo puedes hacer. Puedes ir a un buen psicólogo y sentarte a hablar un rato y desahogarte. También lo puedes hacer. Pero eso no te trae paz. Y las pastillas te pueden hacer dormir por las noches, pero no te reparan el sueño. Porque cuando dejas de tomarla, ya se acabó. Pero Dios te da paz, te restaura. Dice que es el que da el sueño a sus hijos. Y Faraón, por ser tan malvado, carecía de paz. Faraón no tenía paz. Y todas las personas que actúan de esta manera nunca tienen paz. Es solo una apariencia. Se muestran siempre sonrientes, alegres, contentos, pero es una careta. Porque en su interior no tienen esta felicidad. Y lo puedo decir con convicción, porque he podido compartir mi vida con personas que viven de esta manera, que aparentan, pero no son felices, no tienen sosiego. Su cabeza no descansa, no sienten paz, no tienen la verdadera paz. Pero tú los ves y dices, wow, qué persona tan, hasta su manera de hablar, parece que son pacíficas, tranquilas, sosegadas, pero no es así, no es así. Son todo lo contrario, pero tratan de que la gente vea en ellos lo que no son. Eso, la apariencia, la gente puede pensar algo de ti, pero no son las personas que en realidad aparentan ser. La verdadera felicidad viene de dentro
de una conciencia tranquila, de tener amor y hacer el bien al prójimo. De allí viene la verdadera felicidad. De vivir en coherencia. Esa es la verdadera felicidad. Cuando tú eres una persona real, tal, lo que la gente mira es lo que eres. Cuando tú, delante de tus hijos, delante de tus amigos, delante de tus jefes, en el restaurante, eres la misma persona. No cambias. Tratas a las personas de la misma manera, donde quiera que te encuentres. Eso es vivir en coherencia. Cuando tú piensas y actúas y hablas en una misma dirección, eso es coherencia. Y allí es donde se forma la verdadera autoestima, el verdadero amor propio. Cuando tú vives en consonancia con tus valores y tus principios, y lo que tú piensas y dices es lo que haces. Allí está el verdadero amor propio. No está en tener posesiones, no tiene nada que ver con esto. Y esto es lo que pasaba a Faraón. Cuanto más daño hacía, cuanto más maltrataba él al pueblo de Israel, más poderoso y más grande se sentía. Ya sabemos que ellos se creían dioses. Por eso en sus tumbas, cuando morían, les ponían alimentos, les ponían sus posesiones, les ponían todo lo que ellos necesitaban, porque ellos creían que después de estar allí, ellos iban a seguir viviendo. Ellos eran eternos, eran dioses. Entonces, esta era una manera de como prolongar su existencia más allá de la muerte. Vemos que Egipto fue una de las primeras civilizaciones del mundo, 3100 años antes de Cristo, fue próspera durante miles de años. Era un gobierno monárquico y absolutamente teocrático. El faraón tenía todo el poder. El faraón era todopoderoso. Era el que mandaba, tomaba las decisiones. Todo lo tenía él en sus manos. Lo que el faraón decidía era lo que se hacía. Y este faraón de Egipto, si era era un buen hombre como aquel que estuvo con José, la vida del pueblo era muy diferente. Pero si era un malvado, el pueblo sufría las consecuencias. Y el propósito de las 10 plagas de Egipto era que Faraón dejara ir al pueblo hebreo. Porque ya Dios se lo había dicho de buena manera, ya Moisés se lo había advertido, pero él dijo que no. ¿Quién es este Dios? ¿Quién es Jehová? ¿A mí qué me importa? Bueno, pero esto, en lugar de suavizarlo, lo endureció aún más. Las 10 plagas no, a veces con un castigo las personas bajan un poco su soberbia, pero Faraón no fue así. Faraón con el castigo más malo se volvió. Aunque estas plagas iban destruyendo poco a poco la gran economía egipcia, el faraón se mantuvo inamovible a ello. No dejaré ir al pueblo, era lo que decía en cada una de ellas. El pueblo tuvo pérdidas materiales y humanas, y aún así Faraón seguía manteniéndose firme. No los dejaré ir. El propósito de Dios con ellos era mostrar al mundo antiguo y moderno que no hay más dioses fuera de él. El que los dioses egipcios eran mera figura, pero que el verdadero poder residía en el Todopoderoso, el verdadero Dios, el único. Esos dioses a los que ellos adoraban, a los que ellos creían, a los que ellos le atribuían las riquezas, el poder, la fecundidad, la abundancia, eran meras figuras, no eran dioses verdaderos. El poder residía solo en Jehová, solo en Él, el único y verdadero todopoderoso Dios. 400 años en Egipto había hecho que los hebreos se fueran haciendo a la cultura egipcia.
Así que estas señales serían también, no solo para los egipcios, estas señales también eran para renovar la fe del pueblo hebreo, para demostrarle a ellos que sí, que ese Dios del que le hablaban sus antepasados, sus abuelos, sus padres, era el Dios verdadero, que no era una leyenda. Y con todas estas señales ellos comenzaron a creer verdaderamente nuevamente en Dios, porque su fe ya había menguado. A veces tenemos que pasar nosotros también por acontecimientos duros, por problemas, por, por sufrimientos, para darnos cuenta que Dios tiene el control, para levantar nuestra vista hacia el cielo, porque vivimos tan preocupados por los asuntos terrenales que nos olvidamos que hay un Dios. Y cuando nos viene un problema fuerte, que nos vemos hasta aquí, hasta el cuello, y buscamos solución en todas partes y no encontramos, entonces sí, Dios mío, ayúdame. Así me decía una persona que conocí recién llegada de Venezuela, era ateo completamente, no creía en Dios. Y empezamos a tener conversaciones en el lugar donde yo trabajaba. Y este señor un día me dijo, tienes razón, Margarita, porque yo no creo en Dios, pero cuando yo me veo desesperado y apurado, cuando nos vemos en esos problemas que no, angustiados, allí sí, es verdad, uno dice, ayúdame Dios. Digo, sí, aquel señor se llamaba Pedro. Yo le decía, sí, señor Pedro, porque somos sus hijos, somos sus criaturas y tenemos parte de Él dentro de nosotros. Y aunque no queramos, esa parte sola fluye cuando tenemos angustia, sabe que hay algo que nos puede ayudar y acudimos a Él. Por eso Dios en su amor ayuda a las personas cuando se encuentran en dificultades tan fuertes. Y aunque no lo reconocen como su Dios, Él sí los reconoce como sus hijos. Nunca, nunca se olvida de sus criaturas. Si 20 años en un país cambian nuestras costumbres, cambian hasta nuestra forma de hablar, ¿verdad? Nos va haciendo diferentes. ¿Cómo será 400 años? O sea, ya 400 años, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos, o las otras generaciones, ya no saben nada de mí. Ya se han olvidado mucho. Ya ni siquiera saben dónde queda Venezuela. O sí lo saben, pero como no han estado allí, o como no viviendo ya uno en otro país, si ellos siguen en ese lugar, como los hebreos en Egipto, su forma de ser, de hablar, de actuar es completamente la de ese país donde han nacido. Entonces, imaginémonos el pueblo hebreo, 400 años en Egipto ya, los que estaban, se habían olvidado casi completamente de lo que le habían enseñado sus abuelos, y más en la situación que vivían, que eran esclavos, torturados y maltratados todo el tiempo. Ya ellos, su fe en Dios se había perdido. Esto me hace pensar cuán diferentes debemos ser los seres humanos de hoy al Adán del principio de la creación. Cuánto ha decaído la raza humana del Adán que el Señor creó, del que puso en el Edén el primer hombre, que era perfecto en estatura, en pensamiento, en salud, en físico, en todo, al hombre de hoy que ha ido degenerando a través de los años por las enfermedades, por los virus, por los problemas, su mente, sus facultades, ¿cómo sería de inteligente este hombre al salir de las manos de Dios a lo que somos hoy? Y es lo que el Señor quiere, restaurarnos a ese principio cuando el Señor venga, porque un día vendrá
dice la palabra de Dios, para dar el pago a cada uno según fuere su obra, ¿verdad? Y dice que habrá dos pueblos, habrá uno a la derecha y uno a su izquierda. A los de la derecha, a los que le amaron, le sirvieron, dirá: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y a los que no, dirá: malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus seguidores. El Señor quiere restaurarte, quiere ayudarte, quiere darte felicidad en este mundo, porque aún en este mundo podemos vivir en paz, en su presencia, con su presencia en nosotros. Y esto era lo que el Señor quería darle al pueblo hebreo: restaurarlos, sacarlos de allí de la esclavitud, así como quiere sacarnos a nosotros del pecado. Las 10 plagas de Egipto son un recordatorio al mundo de que la naturaleza entera obedece a Dios. El único que no obedece a Dios somos nosotros, los seres humanos. Los únicos que no obedecemos es el hombre. Los seres humanos somos los que hacemos lo que queremos, pero la naturaleza le obedece a Dios, a la voz de Dios. Vamos a enumerar las 10 plagas y después vamos a explicar una por una. Primero, recordemos que Moisés, cuando se enfrentó a Faraón, le hizo las señales. Primero, tiró la vara delante de él y se convirtió en una serpiente. Y él llamó a sus magos, y los magos también convirtieron sus varas en serpientes. Pero la serpiente de Aarón, la vara de Aarón, que era la vara de Moisés, esta se convirtió en una serpiente que se comió todas las otras. Y luego él la cogió y se convirtió en su vara. Después le hizo la señal de la mano que él metió en su costado, y cuando la sacó estaba blanca, estaba leprosa. Y luego la volvió a meter y la mano estaba completamente sana. Las 2 primeras señales que Dios mandó a Moisés a hacer a Faraón. Pero aún Faraón no creyó, porque sus magos también podían imitarlo. Después convirtió, la primera señal después de esta fue las 10 plagas. Estas fueron 2 señales, pero ahora venían las 10 plagas. La primera, el agua del río Nilo convertida en sangre. Después, la segunda, fueron las ranas. La tercera, los piojos. Y luego, las moscas. La muerte del ganado fue la 5ª plaga. La 6ª, el sarpullido en las personas con úlcera. Y en la 7ª, el granizo. La 8ª, las langostas. La 9ª, las tinieblas sobre la tierra. Y la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Comenzamos con la plaga de la primera, la del agua, la del río, ¿verdad? El Señor le dijo a Moisés: mira, Faraón va a salir al río, va a bañarse. Llégate hasta Faraón y dile: Jehová Dios dice que dejes ir a mi pueblo, si no, las aguas del río se convertirán en sangre. Faraón dijo que no, y Moisés tocó con su vara al río, y las aguas del río Nilo se convirtieron en sangre. El río Nilo, aquí vemos cómo Dios les derrumba todas sus deidades. Dios se enfrentó a esos dioses y los destruyó. Es que no hay Dios ni hay persona que se pueda enfrentar a Dios, porque Él es todopoderoso. El único, el eterno, el verdadero es nuestro Dios. Y el dios del Nilo se llamaba Apis e Isis, que era la diosa del Nilo. Ellos representaban la abundancia. Y también teníamos a Osiris,
Ignum, el guardián dicen ellos que el río, perdón, el Nilo era el torrente sanguíneo de Osiris. Entonces, allí Dios le derrumbó a esa imagen prácticamente, porque esa deidad, porque el río se convirtió en sangre. Dice que todos los peces murieron y había una hediondez que no se soportaba. Y los egipcios tuvieron que abrir pozos alrededor del Nilo para tomar agua, porque no tenían agua. No se podían bañar. Los magos del faraón también hicieron esa señal, pudieron imitarla, en convertir el agua en sangre. Me imagino que con algún artilugio, pero pudieron hacer que el faraón viera que ellos también lo podían hacer. Y faraón pasó de esta señal, le dio igual. A los 7 días volvió Moisés a faraón y le dijo, con la plaga de las ranas, mira, dice Dios, allí le iba advirtiendo, dice Dios, que si no dejas ir a mi pueblo, las ranas van a estar por todo el país, en tu casa, en la casa de tus siervos, en todas partes. Y Faraón no quiso hacer caso. Vamos a buscarlo en la Biblia, en el versículo. Y vemos que en el versículo 8, en el capítulo 8 de Éxodo, el Señor le dijo, entonces Jehová dijo a Moisés, entra Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirvan, y si no lo quisieres dejar ir aquí, yo heriré con ranas todos tus términos. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa y en la cámara de tu cama, y sobre tu cama y en las casas de tus siervos, y en tu pueblo y en tus hornos, y en tus artesas, y las ranas subirán sobre ti, y sobre tu pueblo, y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos y arroyos y estanques para que haga venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los encantadores hicieron lo mismo. Con sus encantamientos hicieron venir ranas sobre la tierra. Ellos pudieron hacer venir ranas sobre la tierra. También los encantadores. Pero no pudieron dejarlas ir. Imagínense ustedes lo que sería que te fueras a acostar y en tu cama un montón de ranas. Ibas a preparar la comida y en la cocina un montón de ranas. Ibas a sentarte y te sentabas sobre las ranas. Ibas a caminar y caminabas sobre las ranas, porque habían ranas por todas partes. Era una plaga de ranas en todos lados. Abrías la olla y salía rana. Abrías el horno y salían ranas. Ibas a vestirte y en el armario habían ranas. Qué cosa más asquerosa, horrible. Pero ¿qué pasa? Que para los egipcios las ranas eran sagradas. Para ellos las ranas eran sagradas. La rana ofrecía fecundidad. Y había una diosa, la diosa Ejet, que tenía cabeza de rana. Entonces allí, cuando vinieron, y ellos no mataban las ranas porque eran sagradas. Entonces, el faraón, cuando vio que esto estaba todo lleno de ranas y los magos pudieron hacer lo mismo, pero no la pudieron desaparecer, llamó a Moisés y le dijo, Moisés, habla con tu Dios. Aquí lo vemos en el siguiente versículo. Moisés. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y díjole, ora a Jehová que quite las ranas de mí y de mi pueblo y dejaré ir al pueblo para que sacrifique a Jehová. Y dijo Moisés a Aarón, guárdate sobre mí. ¿Cuándo? Y dijo Moisés a Faraón, gloríate sobre mí. ¿Cuándo oraré por ti y por tus siervos y por tu pueblo para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente se queden en el río? Y él dijo, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios.
Él pudo haber dicho hoy, pídele hoy, pero era orgulloso también y no quería mostrar su debilidad a Moisés. Entonces dijo, bueno, mañana. Y esa noche tuvo que seguir padeciendo de ranas. Y al día siguiente Moisés oró a Dios y las ranas murieron todas. Dice que sean grandes montones de ranas que apestaba todo Egipto, porque cayó en todo Egipto, pero en el pueblo de Gosén, en la tierra de Gosén, donde moraban los hebreos, porque acuérdense que ellos vivían aparte en Egipto, pero en otra localidad, no cayó ni una rana y su agua era limpia. Entonces ahí vemos la diferencia. Egipto estaba sufriendo, pero el pueblo hebreo no. Vemos aquí y las ranas se irán de ti, dijo Moisés a Aarón, y de tu siervo y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón con Faraón, y clamó Moisés a Jehová sobre el negocio de las ranas que había puesto a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés. Y murieron las ranas de las casas de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Aquella pudrición por todos lados. Bueno, el Señor había hecho ya 2 señales. ¿Y qué hizo Faraón? Continuó con su corazón duro y dijo, pues no lo voy a dejar ir, Moisés, lo siento. Cuando ya se habían ido las ranas, había muerto, ya estaba tranquilo, dijo, no, yo digo que no van a salir de aquí. Ustedes van a seguir, los hebreos no se pueden ir. Yo los necesito aquí y aquí van a seguir. Yo soy el que mando. Y viendo Faraón que les habían dado reposo, agravó su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y hiere el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y así lo hicieron. Y había piojos, dice que desde Faraón hasta el último ser de Egipto, sobre los animales, sobre todo había piojos. Pero a los hebreos, ninguno le cayó esta plaga. Allí estaba Dios también haciéndole frente y derribando otra deidad. El polvo de la tierra se volvió piojo. Juicio sobre Het, el dios de la tierra. Het era otra deidad de los egipcios. Y allí Dios se la derribó también. O sea, yo soy Dios sobre todas las cosas. Ni Apis, ni Isis, ni Osiris, ni la diosa Eket, ni vemos a Het tampoco. No son nada. Yo soy el Todopoderoso, el Creador de la naturaleza. Y también el Señor, otra plaga más. ¿Qué hizo Faraón? El desespero, la angustia, tanta picadera, el cuerpo por todas partes, pio, en la cama, en todos lados, cosa tan asquerosa. Ellos se rascaban por todas partes. Volvió a llamar a Moisés. Moisés, ahora sí, yo voy a dejar ir a los hebreos, pero clama a tu Dios para que se vayan los piojos. La tercera plaga. ¿Y qué pasó? Volvió Faraón a endurecer su corazón y no quiso dejar al pueblo que se marchara. Y vemos aquí que hasta los encantadores trataron de imitar la plaga de los piojos, pero no pudieron. Y ellos mismos le dijeron a Aarón el dedo de Dios, a Faraón. Y los encantadores hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, mas no pudieron. Esto lo vemos en Éxodo 8:18. Y había piojos así en los hombres como en las bestias. Entonces los magos dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová le había dicho. Y Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale a las aguas y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejares ir a mi pueblo, de aquí yo enviaré sobre ti y sobre los siervos y sobre tu pueblo y sobre tu casa y toda suerte y sobre tus casas toda suerte de moscas.
y las casas de los de Egipto se henchirán de toda suerte de moscas, asimismo la tierra donde ellos estuvieren. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual mi pueblo habita, para que ninguna suerte de mosca haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra, y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y Jehová hizo así. Al día siguiente vinieron las plagas de moscas, toda clase de moscas. Dice que habían unas moscas grandes, creo que se llaman los tábanos, creo yo que son. No recuerdo muy bien, pero bueno, eran de esas moscas que pican y sacan sangre. En Venezuela, cuando yo iba a visitar a mi hermana a San Fernando de Apures, habían unas moscas chatas, que ellos le decían angoletas, y estas moscas picaban durísimo. Me imagino ese tipo de mosca, y una mosca de esa te fastidiaba tanto, me imagino una plaga de moscas, toda esa cantidad de mosca pegada sobre las personas, porque era una verdadera plaga, sobre los animales, sobre la gente. Si tú estás comiendo y te pasa una mosca al lado y tú la espantas y es desagradable, o 2 moscas, 3 moscas, a veces cuando estás en la playa o cuando estás en el campo comiendo algo y vienen las moscas y revolotean y es tan fastidioso. ¿Cómo será tener cantidades de moscas a tu alrededor, para allá y para acá, moscas de esas grandes, verdes, la chata, de todo tipo, en todas partes, en tu habitación, en la cocina, en todos lados, cosa tan asquerosa? Y así estaba Egipto, completo, lleno de moscas, pero el pueblo de Dios, la tierra de Gosén, ni una sola mosca había allí. Allí vemos que también era otro juicio a otra deidad. La plaga de mosca puede interpretarse también como símbolo de la corrupción del pecado y recordatorio de la mortalidad humana. Cuando las personas mueren, la hediondez, donde hay un animal muerto, vemos que está lleno de moscas. Vemos todo eso así en la podredumbre. Buscan lo cochino, lo feo. Era una afrenta contra la deidad Duaur, encargada de purificar el rostro de Faraón. Allí otra deidad. Y también en otra parte leí que Belcebú se le dice al dios mosca. Y Belcebú es Satanás. Entonces, esas moscas, otra deidad derribada, el dios del cielo. Faraón vuelve otra vez y llama a Moisés y a Aarón para que hablen con Dios, que sí, ahora sí los voy a dejar ir, pero dile a Dios que por favor ora a tu Dios para que se vayan las moscas. Y Moisés lo hizo, oró a Dios y se fueron las moscas. Pero allí Faraón volvió a endurecer su corazón. ¿Cuántas cosas tienen que pasar a veces en nuestra vida para que nosotros de una vez levantemos nuestro rostro a Dios y le busquemos con todo nuestro corazón? ¿Cuántos problemas y dificultades, cuántas plagas espirituales tenemos que vivir para reconocerlo como el Todopoderoso, el Creador, nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Libertador? ¿Cuántas plagas tenemos que pasar por tercos, por desobedientes? ¿Cuántas cosas más tienen que pasar en tu vida para que reconozcas a Dios como tu Salvador? No dejes pasar más tiempo. No sufras más, porque alejado de Dios, mi querido amigo, tenemos ratitos de felicidad, pero no somos felices. Te lo digo por experiencia propia. Lo he vivido y no eres feliz. Cuando estás con Dios, tienes la paz que sobrepasa todo entendimiento. Vives tranquilo a pesar de las circunstancias, porque como he dicho en otras ocasiones, problemas todos los seres humanos tenemos, dificultades, pero ya tú los miras de otra manera. Ya no te agobian, ya no te angustias, ya sabes que vienen por algo a tu vida y que van a ser solucionados y que Dios está al control. Si puedes solucionarlo, bien, y si no puedes, ya no te angustias,
porque sabes que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Está bajo el abrigo del Altísimo. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así que cuando caminamos con Dios, no temas, dice el Señor. Josué 1:9 me lo repetía día y noche en mis situaciones más duras de mi vida. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y aquí yo estoy contigo todos los días, todos los días, todos los días. Cuando cuentas con la presencia de Dios en tu vida, no hay nada que te lleve al desespero y a la angustia. Él está contigo y Él toma el control. Vamos a seguir viendo la actitud de Faraón en el siguiente episodio de Moisés. Porque aquí llegamos a la 4ª plaga, pero nos quedan 6. 6 plagas nos quedan. Y las veremos en el siguiente episodio. Que el Señor te bendiga, mi amigo, mi querido suscriptor. Gracias. Gracias por escuchar esta palabra. Gracias por ver estas enseñanzas que no son mías. Salen de la palabra de Dios. Son palabra de Dios. Yo solamente soy su instrumento. Él usa mi voz. Él me utiliza para llevarla a ti, a mí, al que la escucha, que la necesita. Porque yo la necesito. Primeramente llega a mí, a mi corazón. Y luego yo la transmito. Pero es el Señor, no soy yo. Que el Señor te bendiga grandemente. Que el Señor te guíe, te ayude. Y que te dé la sabiduría para no seguir enfrentando plagas. Y que si siguen viniendo a tu vida ya las enfrentas de otra manera. Porque Dios va contigo. Un fuerte abrazo cariñoso. Te deseo las mayores bendiciones del cielo. Que Dios te bendiga, te cuide, te guarde. Y si este video ha sido de ayuda para ti, compártelo, dale un me gusta y déjame tu comentario. Gracias a las personas que me han dejado sus comentarios. Los agradezco mucho y que el Señor les bendiga. Y gracias a mis nuevos suscriptores. Que el Señor siga derramando sus bendiciones sobre ustedes. Un abrazo muy fuerte y hasta el próximo episodio de Moisés. Dios te bendiga.